Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Soy su anfitrión y hoy tenemos un tema que de verdad nos toca a todos. Así es, un saludo para quienes nos escuchan. Soy la experta invitada y estoy muy emocionada de desglosar este material con una mirada muy analítica. Y vamos a desempacar esto con una imagen mental bastante cotidiana. Parpadea una luz roja en el tablero del auto, indicando que falta aceite o que el motor se está sobrecalentando. Claro, y la respuesta suele ser automática. Uno detiene el vehículo, llama al mecánico o lo lleva directo al taller. Exacto. Lo mismo ocurre con la tecnología. O sea, si un teléfono marca un 10% de batería, hay una carrera casi frenética por encontrar un cargador antes de que la pantalla se apague por completo. Es una reacción instintiva, digamos, de preservación hacia las herramientas que nos facilitan el día a día. Tal cual. Hay una intolerancia absoluta a dejar que las máquinas lleguen al colapso, porque se entiende, desde la pura lógica, que el mantenimiento preventivo es infinitamente más barato que reparar un motor fundido. Pero, y aquí es donde entra la gran contradicción humana. Cuando miramos hacia la maquinaria más compleja, sofisticada e irreemplazable que existe, que es nuestra propia mente y cuerpo, pues la lógica del mantenimiento preventivo simplemente desaparece. Se esfuma por completo. Las luces rojas de advertencia empiezan a parpadear. Hablamos de insomnio, irritabilidad, fatiga crónica, falta de concentración. Y la respuesta, en lugar de apagar el motor y recargar, suele ser tomar una tercera taza de café, ignorar la alarma y seguir acelerando. Sí, pisar más a fondo el acelerador. Y por eso hoy tenemos una inmersión profunda que apunta directamente a este fenómeno. Así es. Vamos a analizar detalladamente los principios extraídos de una presentación clínica de Doc Snips sobre cómo desarrollar hábitos saludables. Pero hay que aclarar algo clave. El objetivo de este material no es aprender a ser más productivos para una empresa. No, para nada. Es reconstruir y optimizar la relación más ignorada de todas, que es la que tenemos con nosotros mismos. Si conectamos esto con el panorama general del comportamiento humano, la psicología subyacente es fascinante. A menudo se piensa que trabajar en la relación con uno mismo es un tema secundario, algo que se hace en el tiempo libre. Como un lujo, ¿no? Exacto, como ir a un spa. Pero en realidad, tener una relación segura con uno mismo es una necesidad estructural para la supervivencia emocional. Es la base de todo. Sí, porque cuando un individuo desarrolla esa seguridad interna, se reducen de manera drástica los miedos primarios al abandono y al rechazo. Pensemos en la mecánica de esto. A ver, explícanos un poco más. Si el autoconcepto es sólido, si existe una base interna que dice «soy suficiente y puedo sostenerme», el hecho de que una relación externa falle o que alguien se aleje causa dolor, por supuesto. Claro, somos humanos, duele. Pero no destruye la infraestructura psicológica del individuo. Sentar estas bases internas es el requisito previo e innegociable para poder desarrollar apegos seguros con los demás. Es el modelo que luego replicamos hacia afuera. O sea, es imposible construir el techo y decorar la casa si los cimientos están agrietados. Invertimos una cantidad absurda de energía tratando de mejorar las dinámicas con los jefes, buscando la validación de la pareja, o incluso intentando que la mascota se porte bien. Sí, todo hacia afuera. Todo. Pero para entender por qué la relación fundacional se descuida tanto, primero hay que enfrentar al gran obstáculo cultural que interfiere en este proceso. El mito del egoísmo. Tal cual. Existe un mito profundamente arraigado de que el autocuidado, el simple acto de detenerse a recargar la batería, es sinónimo de un egoísmo inaceptable. Y para desarmar esto, el material fuente hace algo muy revelador. Sí, rastrea los orígenes de esta idea de sacrificio perpetuo examinando textos históricos y religiosos antiguos. Y fíjate que observar estos textos de manera totalmente imparcial y objetiva, como documentos fundacionales que han moldeado la ética de civilizaciones enteras, ofrece una perspectiva muy distinta a la interpretación popular. El análisis se detiene específicamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, citando pasajes como los del libro de Marcos o las cartas a los filipenses. Y la creencia popular asume que estos textos exigen un martirio constante, ¿verdad? Dar hasta quedar vacío. Totalmente.
Sin embargo, una lectura analítica muestra que, si bien instan fervientemente a ayudar a los demás y a estructurar comunidades basadas en el apoyo mutuo, en ninguna parte exigen hacerlo a expensas de la propia supervivencia. O de la salud física, claro. La regla general que opera detrás de estos escritos es en realidad un principio de priorización lógica y sostenibilidad. A ver si entiendo. Primero se deben cubrir las necesidades operativas propias. Exactamente. Una vez asegurada la supervivencia y el bienestar base, se evalúa qué excedente real de energía, tiempo o recursos queda para ayudar a cubrir las necesidades urgentes de los demás. Y solo después de ese segundo paso se puede pasar a los deseos o lujos superficiales. Esa priorización lógica tiene todo el sentido del mundo porque, digamos, uno no puede servir agua de una jarra vacía. Es físicamente imposible. Y hay un ejemplo histórico fascinante en las fuentes que ilustra esto a la perfección. Es el relato de la viuda de Sarepta, del Libro de los Reyes. Ah, sí, una historia muy ilustrativa. La historia cuenta que en medio de una hambruna brutal, el profeta Elías le pide pan y agua a una viuda, que está a punto de preparar la última comida que le queda a ella y a su hijo. Un escenario de escasez absoluta. Absoluta. Y ella toma la decisión de compartir esa última porción. Y el relato termina con la promesa de que su harina y su aceite nunca se agotarían. Y fíjate que el detalle operativo en esa historia es crucial para entender la evaluación de riesgos. La narrativa destaca el acto de dar, pero el análisis psicológico de la situación señala un límite muy claro. ¿Cuál sería ese límite? Ningún instinto de supervivencia le habría permitido seguir regalando comida mientras ella y su hijo se enfrentaban a la inanición. Claro, tomó un riesgo calculado, pero bajo una promesa de reposición. Exacto. Esto nos enseña que cualquier acto de extender nuestros recursos hacia los demás requiere evaluar constantemente las repercusiones. Ayudar es vital, pero extenderse sistemáticamente más allá de los propios límites, sin posibilidad de reposición, lleva al colapso del sistema. Y esa idea de la reposición me lleva a una analogía mucho más moderna que plantea Doc Snipes en la presentación. Pensemos en las dinámicas de un videojuego. Me encanta esa analogía. Es una mecánica básica, ¿no? Si el personaje principal recibe demasiado daño y su barra de energía está parpadeando en rojo, el jugador no lo envía directamente a la batalla final contra el jefe del nivel. Sería un fracaso garantizado. Game over inmediato. Tal cual. Lo que hace el jugador es buscar cobertura, encontrar una poción, esperar a que la barra de salud se recargue y entonces, con los recursos restablecidos, vuelve a la misión. Sí. Y esto conecta de manera brillante con la metáfora central de este análisis, que es la necesidad absoluta de que cada individuo se trate a sí mismo como si fuera el director ejecutivo, o sea, el CEO, de una fábrica muy compleja. Donde la fábrica representa, por supuesto, toda la infraestructura biológica y cognitiva. El cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso y las reservas emocionales. Exactamente. Un CEO competente tiene la responsabilidad fiduciaria de saber si la fábrica cuenta con los suministros, si el mantenimiento de las máquinas está al día y si el personal está descansado antes de firmar un nuevo contrato de producción masiva. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero surge una duda genuina. Y creo que es la trampa en la que caemos muchos. ¿Cómo sabemos si nuestra fábrica realmente necesita cerrarse por mantenimiento o si simplemente estamos evitando responsabilidades? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde trazamos la línea entre el autocuidado vital y la procrastinación disfrazada de bienestar? Esa distinción es el núcleo de una buena gestión personal. La diferencia fundamental radica en los datos frente a las excusas. Un CEO eficiente no cierra la fábrica por pereza, hace evaluaciones constantes basadas en la realidad operativa. O sea, mira los números fríos. Claro, si la fábrica está genuinamente agotada, es decir, si el cuerpo no ha dormido, si hay un déficit real de neurotransmisores como dopamina o serotonina, si el sistema nervioso está en alerta crónica, entonces la maquinaria físicamente no puede asumir la carga de otro contrato o demanda externa. Empujar a ese sistema a trabajar a través del agotamiento severo, digamos, y inyectándole estimulantes o suprimiendo las señales de dolor corporal, pues es negligencia gerencial pura. Totalmente. Eventualmente, una banda transportadora se va a romper y el daño será mucho más costoso.
El verdadero autocuidado no tiene absolutamente nada que ver con evitar responsabilidades. Se trata de garantizar que la maquinaria esté en condiciones óptimas para que el trabajo y las responsabilidades puedan seguir atendiéndose a largo plazo. Entendido. Entonces, si aceptamos que necesitamos actuar como el CEO y responsable de nuestra propia fábrica biológica, el siguiente paso ineludible es realizar una auditoría. Porque no se puede arreglar lo que no se mide. Exacto. Y al tratar de medir cómo nos tratamos a nosotros mismos, nos topamos con otra de las grandes paradojas del comportamiento humano. Pensemos en esto. La mayoría de las personas son increíblemente empáticas y comprensivas con sus amigos, operando bajo la regla de oro de tratar a los demás como desean ser tratados. Sí, somos muy buenos dando consejos. Pero cuando se trata de aplicar ese mismo nivel de respeto, paciencia y cuidado hacia uno mismo, el estándar se desploma por completo. Es una disonancia cognitiva profunda. Modelamos hacia el exterior un nivel de compasión que nos negamos sistemáticamente en el interior. Hay un ejemplo muy visual en la fuente sobre este fallo en el modelado de conductas. Imaginemos ir a la consulta del mejor cardiólogo de la ciudad, una eminencia en la salud del corazón. Ajá. Entramos al consultorio y nos encontramos con un profesional que tiene 20 kilos de sobrepeso, está visiblemente estresado y, para colmo, tiene un cigarrillo en la mano. ¡Qué imagen tan fuerte! Su conocimiento teórico puede ser impecable, pero su comportamiento real, la forma en que se trata a sí mismo, envía un mensaje contradictorio y de negligencia profunda. Está fallando en modelar la misma salud que predica. Y para evitar convertirnos en ese cardiólogo metafórico en nuestras propias vidas, el análisis propone desglosar esta auditoría personal en 5 dimensiones operativas muy específicas. Porque no basta con preguntar, ¿cómo me siento? Hay que auditar por departamentos. Me parece excelente. A ver, desglosemos la primera. La primera dimensión es la física. Cuando el cuerpo envía señales de fatiga muscular o letargo, se responde con el descanso necesario para reparar el tejido neuronal o se castiga al sistema forzándolo a seguir con más cafeína. O sea, no dormir es como no ponerle aceite al motor. ¿Y la segunda? La segunda es la dimensión afectiva. Las emociones desde un punto de vista evolutivo son simplemente datos. Son señales del cerebro interpretando el entorno. Interesante forma de verlo. Sí. Cuando surgen emociones difíciles como la ira, el miedo o la tristeza profunda, la pregunta es, ¿se validan para decodificar qué información están aportando o simplemente se reprimen, se entierran y se ignoran por considerarlas un inconveniente productivo? Lo cual, biológicamente hablando, es como tapar la salida de vapor de una olla a presión y esperar que no pase nada. Eventualmente va a explotar. Exactamente. Luego tenemos la tercera dimensión, la cognitiva, que se centra en el enfoque y el procesamiento de la información. Ahí evaluamos cómo pensamos. Sí. La mente está filtrando constantemente el entorno para recolectar solo evidencia de los propios fracasos, creando una narrativa interna negativa, o es capaz de mantener una visión equilibrada que también registre los logros y las soluciones. ¿Qué importante es eso? A esto le sigue la dimensión ambiental. Auditar si los espacios físicos y sociales en los que uno opera proporcionan seguridad y comodidad para prosperar, o si mantienen el sistema nervioso en alerta constante. Ese ambiente es vital. Y la quinta, quizá la más compleja, es la dimensión relacional. Esta incluye no solo cómo interactuamos con el entorno social, sino el núcleo de la autoestima. ¿Cómo sería eso en la práctica? Al final del día, frente a un error o una crisis, ¿actúa uno como su propio mejor amigo y defensor o como su peor enemigo? Y fíjate que es precisamente al auditar esta última dimensión relacional donde solemos descubrir que la fábrica está intervenida. Intervenida. Esa palabra es clave. Es donde entra en juego el concepto del crítico interno. Lo verdaderamente revelador de este material es la anatomía psicológica de este crítico. Muchas veces asumimos que esa voz severa e implacable en nuestra cabeza es simplemente nuestra propia conciencia siendo realista. O exigiéndonos excelencia. Exacto. Sin embargo, la investigación sugiere que esa voz rara vez es propia. En la inmensa mayoría de los casos es un eco. Es una grabación distorsionada, inexacta, de figuras de autoridad del pasado. ¡Wow! Podría ser un padre hipercrítico, un maestro sin paciencia o un entorno social temprano
que envió el mensaje constante de que uno no era lo suficientemente bueno, inteligente o digno. El cerebro infantil internaliza ese guión externo como un mecanismo de supervivencia. Creando la ilusión de control. Claro, creyendo que si se anticipa el castigo, criticándose a sí mismo primero, evitaré el rechazo de la tribu. Esa explicación evolutiva tiene muchísimo sentido. Pero en la vida adulta se vuelve un ancla. Es como, y me encanta esta analogía, es como estar en medio del escenario, dando la actuación más importante de la vida, y tener a un saboteador profesional sentado en la primera fila de las gradas, con un megáfono, gritando insultos e interrumpiendo cada línea del guión. Una pesadilla. La pregunta lógica ante ese escenario es, ¿por qué alguien en su sano juicio le entregaría voluntariamente un micrófono a esa persona? Porque mantener ese micrófono abierto no tiene ninguna utilidad operativa en el presente. El cerebro lo hace por costumbre, por ese viejo instinto de protección. Pero el resultado actual es la paralización absoluta. Y la táctica para lidiar con esto que sugiere la fuente es sorprendentemente literal y directa. O sea, no se trata de debatir horas con el saboteador. El enfoque es escuchar rápidamente si de casualidad entre todos los insultos hay alguna pieza de retroalimentación técnica que sea útil. Rescatar el dato útil, si es que lo hay. Sí. Si la hay, se dice mentalmente gracias por el apunte de seguridad y acto seguido, de manera consciente y firme, se le quita el micrófono y se le manda a callar. Hay que revocarle el acceso al sistema de sonido principal de la mente. Es un ejercicio vital de establecimiento de límites internos. Pero claro, una vez que se apague ese micrófono y se silencia el crítico en las gradas, se genera un vacío. Hay un silencio incómodo. Muy incómodo. El cerebro no puede operar en el silencio absoluto respecto a su propia identidad. Necesita un nuevo guión para interactuar consigo mismo. Para llenar este vacío de manera estructurada, el análisis introduce un marco de trabajo conceptual que originalmente utiliza el acrónimo en inglés PERFECT para cultivar activamente el respeto propio. Ese nuevo guión es la herramienta práctica central aquí. Y si desglosamos los pilares de este marco de trabajo PERFECT, empezamos por la P, que es paciencia. La paciencia es fundamental. Y la analogía clínica que se plantea aquí aterriza el concepto de maravilla. Pensemos en el entorno laboral. Cometer un error grave en un reporte porque hubo negligencia o apatía requiere una corrección firme. Sin duda. Pero cometer exactamente el mismo error matemático en ese reporte, porque en casa hay un bebé pasando por la etapa de dentición, que ha llorado toda la noche, provocando una semana entera de privación de sueño severa. El resultado en el papel es el mismo, pero el contexto lo cambia todo. Completamente. La paciencia hacia uno mismo implica abandonar esa visión de túnel punitiva que solo juzga el resultado final y abrir el lente para reconocer el contexto humano y biológico bajo el cual se está operando. Esa expansión del contexto es lo que permite que el cerebro no entre en modo de pánico ante un fallo. El siguiente pilar fundamental, la E del acrónimo, es el estímulo, o el encouragement en inglés, que va de la mano con la autenticidad. Y aquí es donde muchas prácticas populares de autoayuda fracasan estrepitosamente. Sí, de hecho, la presentación hace una referencia casi cómica a esos viejos clichés televisivos, como el personaje de Stuart Smalley en Saturday Night Live. Ah, claro. Ese que se paraba frente a un espejo repitiendo con voz temblorosa, «Soy lo suficientemente bueno, soy lo suficientemente inteligente y le agrado a la gente». Es una imagen graciosa, muy de los 90s. Sí, pero plantea un cuestionamiento muy serio sobre la mecánica de esto. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? ¿Acaso deben repetirse frases frente al espejo todo el día mintiéndose a sí mismos? ¿Funciona realmente esa estrategia de positivismo forzado? La respuesta neurobiológica a eso es un rotundo no. De hecho, obligar a la mente a repetir afirmaciones grandiosas que contradicen la realidad percibida genera lo que se conoce como disonancia cognitiva, lo cual puede aumentar el estrés. ¿Contraproducente total? Las afirmaciones y el estímulo interno solo reprograman el cerebro si están ancladas en la autenticidad y en evidencia comprobable. Si ocurre un fracaso evidente y uno se dice al espejo, soy un genio infalible y todo me sale perfecto, la corteza prefrontal del cerebro, que procesa la lógica, rechazará esa afirmación inmediatamente como una mentira. Y eso le da más poder al crítico interno, supongo. Exactamente. Sin embargo, si la afirmación es,
He cometido un error en esta tarea específica, pero soy una persona responsable y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para resolverlo dadas mis circunstancias actuales. El cerebro acepta eso como un dato real y verificable. Esa validación auténtica actúa como un contrapeso estructural que neutraliza la toxicidad del saboteador. O sea, tiene que haber pruebas tangibles que respalden el nuevo guión. Avanzando con los pilares de este marco, llegamos a una combinación que funciona en tándem, que son la R y la F, el respeto y el perdón. Son inseparables en este contexto. El respeto hacia uno mismo tiene una manifestación clínica muy clara. Implica la capacidad de validar las propias emociones y respuestas físicas sin usar la palabra debería. Uy, esa palabra es una trampa. Muy peligrosa. Frases como no debería sentirme tan agotado por esto o no debería estar triste, otros la pasan peor, son profundamente invalidantes. Respetar la maquinaria significa aceptar que, si el sistema reporta tristeza o cansancio, ese es el estado real de la fábrica, sin juicios de valor. Y, acoplado a esto, el perdón hacia uno mismo actúa como un mecanismo para liberar ancho de banda cognitivo. Mantener viva la culpa por un error de juicio o un proyecto fallido de hace 3 años requiere un gasto energético masivo y constante en el presente. Es agotador. Es agotador y chupa la vida, literalmente. El perdón es reconocer que la perfección no es un estándar humano alcanzable, extraer la lección técnica del evento pasado y negarse a seguir pagando un impuesto energético diario por algo que ya no se puede alterar. Mantener esa culpa activa es intentar correr una maratón cargando una mochila con 100 kilos de piedras. Para poder avanzar, hay que dejar caer el peso. Tal cual. Y una vez que soltamos esa carga, llegamos a las letras E y C del marco Perfect, que buscan rellenar el tanque de combustible. El disfrute y la compasión. Hay una anécdota en este análisis que resalta con mucho entusiasmo la necesidad de abandonar la rigidez de la vida adulta. Es una de mis partes favoritas. Habla de la inmensa libertad que otorga el admitir, por ejemplo, a los 50 años de edad, que en un martes particularmente difícil, el plan de recuperación más efectivo no es leer un libro denso sobre liderazgo, sino construir un fuerte con las mantas del sofá. Sí. En medio de la sala. Prepararse unos sándwiches de queso derretido y ver un maratón de dibujos animados de la infancia. Entender qué actividades absurdas, lúdicas o nostálgicas regulan realmente nuestro sistema nervioso es conocimiento gerencial de primer nivel. Porque el juego y el disfrute no son frivolidades, ¿eh? Son mecanismos probados de regulación del sistema nervioso parasimpático. Y esto se enlaza directamente con la compasión, que en la práctica se traduce en ejecutar actos de bondad aleatorios e intencionales, dirigidos, esta vez, hacia uno mismo. ¿Actos de bondad para uno mismo? Sí. No tiene que ser necesariamente un fuerte de mantas. Puede ser el acto deliberado de comprar un café especial que normalmente se consideraría un lujo innecesario, o tomarse media hora para un baño caliente sin la presión de estar perdiendo el tiempo. Lo crucial de estos actos es el efecto secundario que tienen en el entorno relacional. ¿Cómo impacta eso a los demás? Los seres humanos aprenden observando. Cuando alguien de nuestro entorno nos ve tratándonos con un alto nivel de cuidado, dignidad y amabilidad, estamos estableciendo silenciosa pero firmemente el estándar exacto de cómo esperamos que ellos nos traten. Es dictar la política de la empresa con el ejemplo. Ahora bien, tener esta política clara es fantástico. Practicar el perdón, buscar el disfrute, auditar la fábrica. Todo esto suena ideal, en un entorno controlado, pero la realidad es que operamos en un mundo caótico. Muy caótico. Y todas estas prácticas, todo el marco Perfect, es insostenible si no operamos en un entorno seguro. Es aquí donde entra el componente final que destaca la fuente, una S adicional que cierra el ciclo, la seguridad. Efectivamente. La seguridad es la infraestructura física que protege todo el trabajo anterior. Y en términos psicológicos, crear seguridad para la fábrica de nuestra mente significa una sola cosa: la capacidad de establecer, comunicar y mantener límites estrictos frente a otras personas e instituciones. Límites estrictos. Los límites son la valla perimetral electrificada de la fábrica. Su función exclusiva es proteger los limitados recursos de energía física, ancho de banda emocional y capacidad cognitiva contra demandas irrazonables, dinámicas laborales abusivas o relaciones tóxicas.
Sin esa barrera protectora, cualquier intento de autocuidado se convierte en un ejercicio inútil. Es el equivalente a intentar llenar de agua limpia una piscina que tiene una enorme grieta estructural en el fondo. El recurso simplemente se va a drenar sin importar cuánto esfuerzo se invierta. Pero hay una paradoja interesante en esto de construir vallas perimetrales. ¿Cuál sería? Aunque todo este análisis trata sobre la relación con uno mismo, el material destaca que no fuimos creados para el aislamiento. La relación con uno mismo no se arregla encerrándose en una cueva. Esa es una de las observaciones biológicas más agudas. Mejorar la regulación interna requiere inevitablemente de una conexión externa segura. Evolutivamente, el cerebro humano percibe el aislamiento prolongado no como un momento de paz, sino como una amenaza de muerte, lo que dispara los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Claro, el cerebro piensa que si te aíslas de la tribu, te come el león. Tal cual. Sin embargo, cuando interactuamos en entornos sociales seguros, buscar personas que nos apoyen libera oxitocina. Esta hormona apaga las alarmas del sistema de detección de amenazas, ralentiza el ritmo cardíaco y facilita enormemente el estado fisiológico necesario para que el cuidado personal y la recuperación puedan ocurrir. Es decir, necesitamos aliados en las gradas que aplaudan en lugar del saboteador que grita insultos. Ahora, poniendo todo este conocimiento en perspectiva, la audiencia que nos escucha suele estar muy ocupada, quizás abrumada. ¿Cómo puede alguien aplicar todo esto sin que se convierta en una tarea monumental? Esa sobrecarga es el enemigo de la formación de hábitos. Por eso, el consejo del experto en las fuentes se sintetiza en la premisa clínica de fingir hasta lograrlo, o el famoso fake it till you make it, y enfocarse en una sola cosa a la vez. No hay que aplicar todo el método perfecto en un día. Un momento, ¿acaso fingir hasta lograrlo no entra en conflicto directo con lo que acabamos de establecer sobre la autenticidad? Si al principio uno no cree merecer ese cuidado, actuar como si lo mereciera no es generar más disonancia cognitiva. Es una excelente distinción. No se trata de fingir el sentimiento de merecimiento. O sea, no te obligas a sentirte como un emperador si te sientes agotado. Se trata de fingir la acción mecánica. El comportamiento precede a la creencia gracias a la neuroplasticidad del cerebro. O sea, la acción primero. Sí. Si el CEO de la fábrica decide, de manera puramente procedimental, irse a dormir a las 10 de la noche en lugar de quedarse viendo el teléfono, aunque el crítico interno le diga que es un perezoso, esa acción repetida comienza a tallar nuevas vías neuronales. El cerebro eventualmente observa la acción de cuidado y dice, bueno, si estoy invirtiendo recursos en proteger este sistema, debe significar que este sistema tiene valor. Exactamente. Un pequeño ajuste en la maquinaria por día. Pero para quienes buscan la táctica más sencilla y directa en medio del caos, la regla de oro que propone este análisis es simplemente invertir el guión. En un momento de frustración o de agotamiento profundo, la táctica es preguntarse, ¿qué haría yo por mi mejor amigo si estuviera en esta situación en este momento? Y luego aplicarlo a uno mismo. Es un bypass psicológico brillante para eludir las defensas del crítico interno, aprovechando las redes neuronales de empatía que ya tenemos desarrolladas para los demás. ¿Qué recorrido tan dinámico y necesario hemos hecho hoy? Hemos pasado de entender nuestra mente como una fábrica que requiere mantenimiento constante, a silenciar al crítico en las gradas, hasta abrazar la idea de ver dibujos animados en un fuerte de mantas para recargar nuestra energía. Reitero, tratar bien a nuestra persona es el manual de instrucciones que le entregamos al mundo sobre cómo deben tratarnos. Y para concluir, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión profunda que amplía la discusión. Sí, como vimos, ese crítico interno tan cruel que llevamos dentro suele ser el eco de alguien de nuestro pasado que no supo cuidarse ni cuidarnos. Vale la pena preguntarse, ¿con la forma en que nos tratamos y nos hablamos hoy, frente a los demás, en el crítico interno de quién nos estamos convirtiendo para el futuro? Un pensamiento provocativo que redefine por completo el peso de nuestras acciones diarias. Entender que nuestra falta de paciencia hoy podría estar programando la voz del saboteador en la mente de otra persona mañana. Un inmenso agradecimiento por este análisis profundo. Ha sido verdaderamente revelador. Esperamos que la próxima vez que se encienda esa luz roja intermitente, tomen la decisión de apagar los motores y ejecutar el mantenimiento. Hasta la próxima inmersión profunda.